Buen día, seguimos en Hechos Destacados acá con Roberto Azareto, presidente de la Asociación Argentina de Historia. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día, ¿qué tal? Estoy muy bien. En el día que conmemoramos a Domingo Faustino Sarmiento y Día del Maestro, muy bien. Al gran maestro de América y por Arrancamos supuesto de entonces, Argentina. ya me estás poniendo en pista. Sí. ¿Por qué Sarmiento tiene que estar en el Olimpo de los próceres? Eh, el Sarmiento es un hombre muy completo, pero básicamente oía que hoy justo llegaron noticias del desastre educativo en la Argentina, que cada día que pasa se nota que es más grave y que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables, pero también la calidad de los sectores de la educación de los sectores de altos ingresos no es óptima, pero a los no vulnerables es un desastre. Eh, Sarmiento es el hombre que en su momento dijo, señores, ahora que está de moda decir es tal tema estúpido, es la educación estúpido. Pero yo destaco además que es un hombre muy completo, porque se ocupa no solo de la educación, pero la educación es su gran prioridad. Su gran prioridad. Y hay una frase de Sarmiento que a mí me impacta mucho. Él describe su vida, dice algo así, como nació en la pobreza, muchos trabajos, escrito miles de páginas, algo bueno entre tanto, sí, algo bueno, nada menos que el Facundo, que muchos autores y prestigiosos de España, como Miguel Unamuno, dijeron es el mejor prosa del siglo XIX en habla castellana, hombre de acción, no le huyó al campo de batalla, pero tiene esa frase que cuando concluye ahí hacia el final dice que en 5 o 6 líneas describe lo que ha hecho, que ha conocido gente importante, que ha recorrido el mundo, que ha tratado, y dice, para que todos, sus afanes han sido para que todos puedan gozar acceder al festín de la vida del que yo gocé solo a hurtadillas. Sí, sí, una frase Todos. difícil para los tiempos contemporáneos en donde todo es gozo y disfrute, ¿no? Sí, pero además donde cada vez empieza a ver, y sobre todo en nuestro país, muchos sectores que no llegan ni siquiera a comer todos los días. Entonces, cuando él dice para que todos accedan al festín de la vida, está hablando de una idea muy democrática, muy de la idea de igualar para arriba. Y él en la educación ve una acción redentora. Hay un episodio de su presidencia que me ha impactado mucho. Él sostenía que los problemas de las montoneras, los conflictos civiles, toda esta cuestión, estaba motivado en definitiva por la falta de educación y la pobreza. Y mucho de eso había salido de los llanos de La Rioja, zona que conozco mucho. Las zonas áridas, muy pobres, escasa agua. ¿Qué hace cuando es presidente? En La Rioja no había una escuela. Hace una escuela por cada departamento de la provincia, por los llanos dos. Ah, En los llanos hay varios departamentos, los llanos de una región. Bueno, en cada departamento, los llanos de los riojanos hacen 2 escuelas. Es decir, dice, bueno, démosles una oportunidad. Donde van los hijos de los que habían estado con Facundo, que es su primo, que habían estado con Peñalosa y que, bueno, con eso me Varela. llamó la atención, yo no conocía. Por un lado me decís que es un hombre de origen humilde, y no creo que un caudillo como Facundo fuera una persona de origen humilde, o sí también era una persona de origen humilde. A ver, son descendientes de conquistadores. Ah, Ambos. Quiroga desciende del mismo Quiroga. El Quiroga que llega a San Juan, y el que descienden ambos, el Quiroga Sarmiento, es hermano de él, que se sucedió a Valdivia en la Capitanía General de Chile. Vienen con la fundación de San Juan. El padre de Facundo, familia instalada en Hacha. Sarmiento lo de reconoce, dice bien en recuerdos de provincia. Diríamos, era un venido a menos. esa es la definición. Hoy vamos a usar términos, un venido a menos. Era una familia empobrecida, su casa original era un rancho, una sola habitación, que se fue con el tiempo agregando donde él contribuyó. El padre era un arriero, no sabía cosa que era una actividad muy común de los cuyanos, ser arrieros, era un arriero. La madre era analfabeta, pero bueno, las mujeres incluso de las clases más ricas, muchas no sabían leer y escribir.
La mujer de Cornelio Saavedra no sabía leer y escribir, todavía decía, y estas son cosas, las mujeres no necesitamos saber leer y escribir. Y había un desprecio por el conocimiento, ¿no? Yo me acuerdo Sí, ahora, sí, sí. en La Gran Aldea lo dice Lucio B. González cuando plantea del presunto Rufino de Elizalde, plantea como este desprecio por el conocimiento ilustrado, Algún ¿no? desprecio por el conocimiento. Hay una carta de un jesuita eh, que termina con el exilio santiagueño, Frías, que era astrónomo, y pide a España un telescopio. Y la contestación, que también le repiten en Portugal, nosotros no nos ocupamos de estas cosas. Puede ser que los ingleses ahí en Londres puedan conseguir que les gusta estos aparatos. Quería un telescopio, en definitiva. Mirá Entonces había un vos. desprecio hacia la ciencia, la educación y demás, sin duda. Y bueno, Sarmiento es el que lucha contra eso y además cambiar la educación. Él funda la Academia de Ciencias de Córdoba, insiste para que en Córdoba. A ver, la Universidad de Córdoba hasta 1800 era un seminario. Uno iba ahí para ser cura. Recién a fin del siglo XVIII habilitan una carrera de Derecho. Bueno, él veía para que haya ciencias exactas y funda la Academia de Ciencias. La obtención de riesgos es el anticiparse al futuro. Hay un episodio casualmente en la Academia de Ciencias de Córdoba que funda, lo invitan para los 10 años de la Academia de Ciencias, 1883, 84. Y Sarmiento dice, no veo ni una mujer en este recinto. Yo les digo que dentro de 100 años la mayoría de las personas que va a haber en las universidades argentinas van a ser mujeres. Se ha Wow. cumplido. Basta pasar por una facultad, una universidad de las privadas, la UBA, cualquiera, en medicina, en Y hay más derecho, mujeres que varones, claro. son más mujeres que Fuertísimo. varones, y ya aparecen en ingeniería, en ciencias exactas, en arquitectura, son más mujeres que varones. Es decir, Ahora, déjame bueno, hacer un paréntesis con el tema de la educación, porque además de igualar y del uniforme blanco, el guardapolvo blanco como equiparador de las distintas clases sociales, sí. y esas genialidades, creo que también había un espíritu de formación de la unidad nacional detrás de la educación, ¿no es cierto? Pero por supuesto, bueno, esta es la famosa anécdota cuando se inaugura el ferrocarril a Tucumán, en Presidencia Avellaneda, está entre los invitados, por supuesto. Había sido el antecesor. Y ahí hace una pillería. Están sirviendo empanadas. Provoca. Dice, esta empanada es rica, pero como las sanjuaninas, bueno, y ahí salieron todos, el catamarqueño. Y entonces él dice, ¿cuándo vamos a hablar de la empanada nacional? Esa famosa frase, que es toda una definición. Sí, Provinciano totalmente. en Buenos Aires, porteño en las provincias. Así que ese concepto, te pregunto una pregunta más en relación a la educación. Hoy, Milei es un economista que llega a la presidencia como producto de saber la clave de la solución de los principales problemas. Caballo se proyectó en su momento, los hubo en los últimos tiempos de crisis económica, muchos economistas que corrieron para la presidencia, Rodríguez Larreta mismo. ¿Podía ser que este tema de la educación fuera un tema crítico que la gente quiso impulsar? ¿O era un berretín de él que impuso? No, era él, era él. Era él y, a ver, censo de 1869, 80% analfabetos. Ese es el país, él dispone que sea el primer censo nacional. Es muy interesante leer, se busca en internet, están todos los datos del censo. Cuántos ranchos había, composición de las familias, profesión en cada provincia. Hay provincias como Santiago del Estero que el 95% no sabía leer y escribir. La mayoría de las provincias no había un abogado, un problema para formar la justicia. Qué Viste que realidades forma distintas. la Corte Suprema, la Justicia Federal, en todo el país había 440 abogados. Más de la mitad estaban en la provincia de Buenos Aires. La única provincia que tenía 50, a ver, la ciudad de Buenos Aires tenía 50 y pico por ciento de alfabetizados. La provincia de Buenos Aires 30 y pico. Curiosamente, y ahí se nota que ya Sarmiento había ejercido la influencia, todas estaban en promedio el 12-14% que sabían leer y escribir, con alguna, como Santiago del Estero, que solamente el 5%. En San Juan venía después de Buenos Aires, el 27-28% sabía leer y escribir.
¿Y por qué él es elegido presidente si este no era un tema tan especial para la gente? No, Porque pero aparte él no estaba resolvió, en eso no era solo Washington, la ¿no? Cuando, educación. Mira, el otro día, en el debate en el Senado, cuando salió el tema de la norma jubilatoria, esto que ahora están discutiendo si lo vetan o no, el senador Lustó dijo, compran aviones y no pagan los jubilados. Y me impresionó, como si no hubiera sido falta comprar aviones, no tenemos fuerza aérea. sí, totalmente, una locura, Una una locura. irresponsabilidad. Además está la formación de los pilotos. Bueno, Sarmiento en su presidencia hace de todo, eso es lo que llama. Porque vamos a. Creo que él recibe un país donde 30.000 chicos iban a las escuelas y cuando termina 6 años su presidencia hay 100.000. Es decir, triplica la población escolar. Completa, Mister funda los primeros 5 colegios nacionales, completa para que haya un colegio en la provincia, funda las escuelas normales, la formación de maestros, fomenta la educación de las mujeres y le da una profesión a las mujeres, fomenta con las escuelas normales, buscando que hagan maestras. Las mujeres no tenían profesión, Era nada más de casa. ama de casa, una mujer pobre, ¿cuál era su destino? Casarse, ser protegida para la familia, ser monja o prostituta. Claro. Digámoslo claramente. Bueno, Sarmiento le crea una profesión, fomentar que haya maestra. Funda, funda el colegio militar, la escuela naval, compra los primeros armamentos modernos, los fusiles de precisión, las ametralladoras, la artillería moderna, compra la primera flota de guerra blindada que tiene el país. La corbeta Uruguay, que está ahí en el museo en Dársena, en Puerto Madero, fue comprada por Sarmiento. Un tipo muy completo. ¿Y quién Es lo decir, elige completo. presidente? ¿Mitre? ¿Eh? ¿Lo elige Mitre presidente? ¿Cómo se elegía un No, 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 presidente? no, no. No, el candidato de Mitre era Rufino de Elizalde. La candidatura de Sarmiento surge en los campamentos en la guerra del Paraguay. En conversaciones de Fogón y el primer impulsor es Lucio Mansilla. Lucio Mansilla lo conoce a Sarmiento en un exilio muy curioso. En el barco se iba él con su padre, General Mansilla, al exilio. El padre había sido general de Juan Manuel de Rosas. Y a su vez Sarmiento, que había estado entre los vencedores en Caseros y participa en la batalla de Caseros, se exilia pues se enfrenta con Urquiza y vuelve otra vez al exilio. Y en conversaciones, claro, al principio en el barco apenas ni se saludan, pero se arrima el joven Mansilla y ahí se establece una relación. Y él empieza a promoverlo. Él empieza a promoverlo, algunos amigos de provincia, su gran amigo de Tucumán, Pepe Pose, lo promueve en el norte, y la clave fue el arreglo con Adolfo Alsina, gobernador de Buenos Aires, que funda el Partido Autonomista, se había enfrentado con Mitre, venían todo del Partido Liberal. Adolfo Alsina ve que él no tiene posibilidades, no hay que olvidarse que en esa época se elegía por colegio electoral y que muchas provincias no tenían apoyo. Entonces resuelve apoyarlo a Sarmiento. Está dudando entre Urquiza y Sarmiento. Al final se decide por Sarmiento. Pero no, compite y no es el candidato Mitre. Mitre se había inclinado por Rufino de Elizalde, su canciller, durante todo su gobierno. Mirá qué Y a su interesante, vez está la justamente candidatura de Urquiza. de quien hablábamos antes. Yo creo que vos estás apremiado en tiempo, no te quiero sacar mucho más, no sé si querés redondear algo, para mí yo puedo seguir Mirá, escuchando. yo redondeé, hay una frase de hace muchos años, siendo muy joven, leí un libro muy crítico sobre Sarmiento que lo escribió Manuel Gálvez. Muy crítico, muy injusto. Pero al final, estoy hablando, él escribe ese libro en el año 37, 38, cuando la Argentina, su Producto Bruto era superior al de toda América del Sur. Es decir, el Producto Bruto de América del Sur, Brasil incluido, el 50% era argentino. Y veíamos con cierto desprecio países como Colombia y Venezuela. Entonces, el final, Manuel Gálvez dice, si la Argentina no es una Colombia, se lo debemos en gran parte a este hombre. Me parece que es un buen redondeo, es decir, este señor que dedica centenares de páginas a tratar de bajarlo del pedestal, tiene que reconocer que si hay una Argentina mejor,
una Argentina que en ese momento era un modelo para la América Latina, no lo que somos ahora, se lo debíamos en gran parte a Sarmiento. Bueno, es un buen cierre para homenajear a otro de nuestros próceres, ¿no es cierto? Así es. Bueno, gracias Roberto por volver a estar con nosotros en Hecho Destacado con esta figura. ¿Eh? Y nos queda la próxima en octubre, Mitre, ¿no es cierto? En octubre, Mitre, que el 12 de octubre es cuando se inaugura esa costumbre que duró mucho tiempo, de que así se iniciaron los comicios la presidencia hasta 1930, que trató de restablecer Arturo Illia en el año 63, que el 12 de octubre es el inicio de los periodos constitucionales. Bueno, ahí continuamos con nuestra conversación, hacemos un pequeño paréntesis para el 12 de octubre, que es una fecha importante también. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo.